Bueno, hola a todos. En esta presentación vamos a seguir resolviendo algunos problemas de la serie 6 de aminas. En particular vamos a comenzar con el problema 7, el cual nos da una serie de reacciones y nos pide que escribamos el o los productos que se van a obtener y que también escribamos el mecanismo de reacción para cada uno de ellos. Si ustedes observan, en las dos primeras reacciones que nos propone el problema, lo que tenemos es la reacción entre la 1-propilamina, en ambos casos, con el iodometano. Fíjense que lo que cambia entre la reacción 1 y la reacción 2 es la cantidad de iodometano que estamos introduciendo en la reacción. Si recuerdan de la presentación que vieron con Jazmín, en donde ella les contaba algunas formas de obtener o sintetizar aminas, un caso era la síntesis de aminas por alquilación. O sea, como en este caso, por ejemplo, partir de una amina primaria y ir introduciéndole grupos alquilo, en este caso van a ser grupos metilo, porque tenemos el iodometano, y pasar de la amina primaria a la amina secundaria. Vieron con Jazmín que esa amina secundaria puede seguir reaccionando y entonces obtener la amina terciaria, y a su vez esa amina terciaria también podría seguir reaccionando y nos daría la amina cuaternaria. Entonces, como vieron con Jazmín y les estoy recordando ahora, uno de los problemas de la síntesis de aminas por el método de alquilación es que es muy difícil controlar la reacción, o sea, es muy difícil obtener una única amina, sino que normalmente se van a obtener la mezcla de la amina secundaria, terciaria y cuaternaria. Existen algunas formas de poder controlar un poquito esa reacción, y esas formas tienen un poco que ver con la cantidad de reactivo que se utilice y también con la manera o la forma en la cual se haga el agregado de esos reactivos, ¿sí? Inclusive, como en el caso 1, aunque agreguemos un único mol de iodometano y lo hagamos reaccionar con la propilamina, seguramente nos va a dar una mezcla, ¿sí? No va a parar en la primera metilación, sino que va a seguir reaccionando. Una manera de controlar un poquito más eso es ir agregando el iodometano de a gotas sobre la amina, de forma tal de que siempre haya poquito de este iodometano en el medio de reacción. Bien, entonces veamos cuál es el mecanismo y cuáles serían los productos que se obtendrían en cualquiera de los dos casos, ya sea que agreguemos un mol o que agreguemos exceso de iodometano. ¿Qué es lo que pasa en esta reacción? Si observamos, tenemos la propilamina y el iodometano, ¿sí? Olvidándonos que esta es una reacción de síntesis de aminas, y mirando solo los reactivos, ustedes podrían tranquilamente resolver el problema. ¿Por qué? Tenemos una especie que puede actuar como nucleófilo, tiene pares de electrones libres, el cual podría atacar al carbono que está unido al yodo, que tiene un carácter electrofílico, y dar una reacción de sustitución. ¿Sustitución de qué tipo? Nucleofílica, porque hay ataque de un nucleófilo, y como el iodometano es un aloalcano primario, sería una reacción de tipo SN2. Recordando, esta reacción ocurre en un único paso con un estado de transición en donde el enlace carbono-yodo se está rompiendo al mismo tiempo que se va formando el enlace carbono-nitrógeno. Este estado de transición entonces evoluciona hacia el producto final, donde el yodo se fue como ioduro y se formó el nuevo enlace carbono-nitrógeno, obteniendo de esta manera el ioduro de N-metil 1-propilamonio. ¿Sí? Fíjense que el nitrógeno está protonado, por lo tanto tenemos un propilamonio, y lo que hicimos fue introducirle a la amina secundaria un grupo metilo, a la amina primaria un grupo metilo, transformándola entonces en una amina secundaria. Luego, lo que ocurría es que ese amonio, digamos, secundario, en presencia de la amina primaria que puede actuar como base, se desprotona, o sea, ocurre una reacción ácido-base, esta amina toma este protón, este par de electrones se desplaza hacia el nitrógeno y se obtiene la N-metil 1-propilamina. O sea que partimos de la amina primaria y obtenemos una amina secundaria donde introducimos un grupo metilo. ¿Por qué decimos que esta reacción puede seguir ocurriendo o puede darnos otros productos? ¿Por qué?
Porque si yo tengo iodometano dando vuelta, ahora no solo la propilamina puede actuar como nucleófilo y atacarlo, sino que también la N-metil-1-propilamina, o sea, la amina secundaria, también puede actuar como nucleófilo. Y al introducirle un grupo metilo, todavía el impedimento estérico no es mucho y este par de electrones sobre el nitrógeno sigue estando disponible para poder atacar a otra molécula de iodometano y que esta reacción vuelva a ocurrir. Si planteamos eso, ahora tenemos la N-metil-1-propilamina que ataca a una molécula de iodometano, nuevamente es N2 porque el iodometano sigue siendo el mismo y es un aloalcano primario, estado de transición, producto final. ¿Qué tenemos? Ahora tenemos el ioduro de NN-dimetil-1-propilamonio. Fíjense que ahora introducimos otro grupo metilo, el que tenemos acá en color marrón, a ese nitrógeno. Reacción ácido-base por presencia de propilamina que haya en el medio de reacción. Este propilamonio se desprotona y nos da entonces como otro producto de la reacción NN-dimetil-1-propilamina. Entonces, teníamos inicialmente la amina primaria, en una primera etapa obtuvimos algo de la amina secundaria y también vamos a obtener algo de la amina terciaria. Y fíjense, esta amina terciaria sigue teniendo su par de electrones levemente disponible y esta también puede actuar como nucleófilo. Si eso ocurre, la NN-dimetil-1-propilamina ataca al albalcano, SN2, estado de transición, producto final, ioduro de NN-trimetil-1-propilamonio. Fíjense que introduje 3 grupos metilos, esto no puede desprotonarse porque no tiene hidrógenos y sería otro producto de la reacción. Entonces fíjense que vamos a obtener a partir de la amina primaria, la amina secundaria, la amina terciaria y también algo de la amina cuaternaria. En las dos reacciones, ya sea utilizando un mol de iodometano o exceso, seguramente voy a obtener una mezcla. Podré controlar un poquito más la proporción de cada una de esos productos en el medio de reacción, teniendo cuidado con la forma del agregado de los reactivos. Bien, el problema 3 de las el problema 3, el ítem 3 del problema 7, ¿sí? Nos propone que pensemos en la reacción entre la propilamina y un aldehído, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que podríamos plantear en esta reacción? Si miramos un poquito los reactivos, ¿qué tenemos? Un carbono unido a un oxígeno con densidad de carga positiva, ¿sí? Que puede actuar como electrófilo en presencia de un nucleófilo. Fíjense que no estamos viendo nada nuevo hasta acá, ¿sí? O sea, esta podría ser tranquilamente un ejercicio de la serie de aldehídos y cetonas, ¿sí? Donde, recuerden que si esta reacción la hacemos en medio ácido, lo primero que ocurría era la activación del carbonilo en presencia de medio ácido, donde el oxígeno, ¿sí? Ataca de manera nucleofílica ese protón, se forma esta especie que está estabilizada por resonancia, donde este par de electrones pi puede desplazarse hacia el oxígeno y dejar una carga positiva sobre el carbono, haciéndolo más electrofílico. Esta especie, en presencia de una amina que puede actuar como nucleófilo, va a sufrir un ataque por parte del par de electrones del nitrógeno, una reacción de adición, recuerden, adición nucleofílica al grupo carbonilo, activada por el medio ácido. Entonces, si adiciona este carbono, fíjense que se forma el nuevo enlace, que es este que está acá, ¿sí? Y la amina, digamos, queda protonada porque está formando 4 enlaces, y luego lo que puede ocurrir es una reacción ácido-base, en donde puede darse de forma intramolecular, como yo lo estoy planteando acá, donde el par de electrones acá del oxígeno, ¿sí? Puede tomar este protón por una cuestión de cercanía y protonarse y transformar al grupo H en agua, ¿sí? O podríamos plantear que ese protón lo toma alguna especie que puede actuar como base, que puede ser la misma propilamina, se va este protón y luego
el OH se protona y se transforma en un buen grupo saliente que es la molécula de agua. Entonces recuerden que luego de la adición nucleofílica al carbonilo ocurría una reacción de pérdida de esta molécula de agua como grupo saliente, ¿sí? Fíjense, la molécula se va, y entonces, ¿qué es lo que queda? Un carbono que tiene una carga positiva, se transforma este carbono en un carbocatión, el cual está estabilizado por resonancia. ¿Por qué? Porque el par de electrones del nitrógeno puede desplazarse hacia este enlace, formar un doble enlace y que la carga positiva quede localizada sobre el nitrógeno. Luego, una molécula de agua podía tomar este protón enlazado al nitrógeno en una reacción ácido-base y nos da como producto la imina. Recuerden que una imina era una molécula donde teníamos un doble enlace carbono-nitrógeno. Fíjense entonces que acá no vimos nada nuevo, sino que es una reacción típica de grupo carbonilo, solo que la estamos viendo en la serie de aminas. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es la propilamina. No nos los pide el problema, pero uno podría plantear o podría proponer la reacción de esa imina que ustedes vieron con jazmín, que si la ponemos en medio ácido, en presencia de cianoborhidruro de sodio y etanol como solvente, ocurría la reducción de esa imina para darnos la amina correspondiente. O sea que podría ser también una ruta sintética, un camino para obtener la amina secundaria, ¿sí? La diferencia de este camino frente al anterior que vimos es que en este caso es mucho más controlado, ¿sí? Y se puede obtener únicamente la amina secundaria. El ítem 4 del problema 7 nos propone la reacción de la etilamina con este aldehído, ¿sí? No voy a hacer de nuevo todo el mecanismo, es similar al mecanismo anterior, ¿sí? Activación del aldehído en medio ácido, adición nucleofílica de la amina al carbonilo y eliminación de agua para obtener este producto. Fíjense que este producto está muy estabilizado. ¿Por qué? Porque este doble enlace está resonando con los dobles enlaces del anillo. Y en el caso del ítem 5, la reacción es similar, ¿sí? Una amina con, en este caso, una acetona. Recuerden que esta reacción estaba un poquito más desfavorecida que la reacción con el aldehído. ¿Por qué? Porque había un mayor impedimento sobre la acetona, pero el mecanismo sería similar. Activación en medio ácido, adición nucleofílica al carbonilo y eliminación de agua. Nuevamente, el doble enlace de la imina queda conjugado con los dobles enlaces del anillo aromático. Bien, por último vamos a resolver el problema 8, es uno de los problemas integradores, suelen ser problemas típicos de parcial, y como ya habrán visto en otras series, muchas veces involucran no solo conceptos vistos en la serie en particular en la cual se encuentran, sino conceptos de otras series anteriores. Entonces el problema 8 lo que nos dice es que en el laboratorio de química se desea producir o sintetizar anilina, que recordamos es esta molécula que tenemos acá, y lo que se propone es un camino en 2 etapas. Entonces, en una primera etapa, y ya respondiendo un poquito a lo que nos pide el ítem A, que nos dice que nombremos los compuestos orgánicos involucrados, partimos de benceno, lo hacemos reaccionar con cloro gaseoso en presencia de cloruro férrico, nos da el clorobenceno, y ese clorobenceno lo hacemos reaccionar en amoníaco líquido y amiduro de potasio en una primera etapa, y en una segunda etapa tenemos una protonación en medio acuoso para obtener la anilina. Entonces nos propone que digamos los nombres de los compuestos, que escribamos el mecanismo de la primera etapa y describamos cuál es la función del cloruro férrico, que escribamos el mecanismo de la segunda etapa y que expliquemos por qué estos dos pasos no se pueden hacer en simultáneo y cuál es el objetivo o por qué tengo que agregar medio ácido para llevar a cabo la segunda reacción. Entonces, como dijimos, lo primero, nombrarlos, ya los nombramos, benceno, clorobenceno
y este sería el aminobenceno, o más conocido coloquialmente como anilina. Entonces nos proponen que escribamos el mecanismo correspondiente a la primera reacción. Fíjense, acá estamos repasando, ¿sí? Esta reacción de compuestos aromáticos la vimos en la serie 2, ¿sí? Es una reacción de tipo sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Donde el anillo aromático con su nube de electrones pi actúa como nucleófilo y va a atacar algún electrófilo. Recuerden que para poder halogenar anillos aromáticos que eran muy estables, necesitábamos la presencia de un catalizador, esa es la función que cumple el cloruro férrico. Lo que hace el cloruro férrico es activar a la molécula de cloro, o lo que es lo mismo, transformarla en un mejor electrófilo, ¿sí? De alguna manera hay una coordinación entre el centro metálico de hierro con la molécula de cloro, donde se polariza esa molécula de cloro que sabemos que es una molécula no polar. Entonces se genera una densidad de carga negativa sobre este átomo de cloro y una positiva sobre este otro, y entonces ocurre el ataque del par de electrones pi del anillo hacia ese átomo de cloro que puede actuar como electrófilo. Se forma un enlace carbono-cloro y se rompe la aromaticidad de este anillo. Fíjense que queda un carbocatión sobre el carbono porque este átomo de carbono queda deficiente en electrones. Si bien se rompe la aromaticidad, este carbocatión puede estar estabilizado por resonancia, porque este par de electrones pi que está dibujado acá, de alguna manera puede desplazarse hacia este otro enlace, ¿sí? Para compensar la deficiencia de este carbono, y entonces deja una carga positiva en este otro carbono, y este par de electrones puede desplazarse hacia este enlace, compensa la deficiencia de este, pero deja la carga positiva acá. Si recuerdan, este intermediario carbocatiónico lo que hacía era evolucionar hacia un compuesto donde se recupera la aromaticidad, que le da estabilidad a dicha molécula. Entonces, lo que ocurre es una pérdida de un protón, y este par de electrones viene hacia el anillo para restablecer la aromaticidad. Y de esta manera se obtiene el clorobenceno. Bien, en el ítem C nos piden que escribamos el mecanismo correspondiente a la segunda etapa de esta reacción. Fíjense, en este caso la reacción es diferente al caso anterior. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un anillo aromático sustituido con un cloro, el cual puede ser susceptible de ser atacado por amoníaco, que estaría actuando como nucleófilo. Por lo tanto, en este caso, el anillo aromático está actuando como electrófilo, o sea que este es un claro ejemplo de una sustitución nucleofílica aromática, algo que también ya vimos en series anteriores. Este carbono tiene una cierta densidad de carga positiva, o sea, puede actuar como electrófilo, el par de electrones del nitrógeno ataca y obviamente se tiene que romper uno de los dobles enlaces pi-pp, y ese par de electrones se desplaza hacia este carbono. Entonces, fíjense, nuevamente se pierde la aromaticidad, se forma un enlace carbono-nitrógeno y queda una carga negativa localizada sobre este carbono. Si bien se pierde la aromaticidad, es intermediario carbaniónico, está estabilizado por resonancia, ese par de electrones puede bajar a formar un doble enlace acá, y este par de electrones se desplaza hacia este otro carbono, dejando la carga negativa en este carbono. Este par de electrones entonces ahora puede formar un doble enlace, y este doble enlace se rompe y la carga negativa viene a localizarse acá. Entonces, esa carga negativa está levemente deslocalizada, lo que le da cierta estabilidad a ese intermediario. En una segunda etapa, como siempre, en estos casos, se busca restablecer la aromaticidad, por lo tanto, esta carga negativa viene a formar un doble enlace pi-pp entre estos dos átomos de carbono, y el cloro se iría como grupo saliente cloruro. ¿Sí? En una última etapa, lo que hay es una reacción ácido-base, donde este protón se libera y este par de electrones se desplaza hacia el átomo de nitrógeno, obteniendo la anilina, que era el producto de interés.
Las últimas dos preguntas están muy vinculadas. Nos pregunta por qué, si podríamos hacer los pasos 1 y 2 de la segunda etapa simultáneamente, y por qué es necesario agregar protones para neutralizar el medio de reacción. Sí, fíjense que acá yo no incluí esa etapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está involucrada directamente en la obtención de anilina, sino que los protones para neutralizar se utilizan para neutralizar el resto de amoníaco que haya quedado sin reaccionar, ¿sí? De forma tal de cortar la reacción. Si yo agregase medio ácido en simultáneo con el amoníaco, lo que va a ocurrir, como ya hemos visto, es que se va a protonar el amoníaco y por lo tanto voy a perder el nucleófilo. Y entonces esta reacción no va a ocurrir, ¿por qué? Porque no tengo la especie nucleofílica para que ataque al clorobenceno. Bien, con esta presentación damos por cerrada la serie 6 de aminas.